Hola, soy Esteban Oria, bienvenidos a Análisis Estratégico. ¿Por qué apoyo a María Corina Machado? Apreciado amigo, estamos frente a un ciclo político cuyo viento parece soplar a favor del régimen de Maduro. Un conjunto de factores han confluido para que esto se desarrolle. En principio, la eclosión en el grupo de partidos que conformaban la Alianza Democrática que sostenía a la Asamblea Nacional del 2015. Lo que sucedió fue que extinguieron ellos mismos el gobierno interino, no sin antes crear sombras de duda acerca del manejo administrativo de la ayuda humanitaria, de los fondos que obtenían del exterior, de los bienes recuperados. Así que cuando escuchamos que presuntamente se otorgaron más de 2.500 millones de dólares en ayuda humanitaria, es lógico preguntarse qué se hizo con ese dinero. Cuando se tiene en el exterior la administración de empresas como Monómeros, Ciggo y quién sabe qué otras empresas del Estado venezolano se están administrando por el gobierno interino, ahora por la Asamblea Nacional del 2015. Y nadie sabe quiénes son los representantes venezolanos que la dirigen, cuál es el inventario, cuánto ganan estos empleados, cuál es el aporte para los venezolanos que están dando estas empresas. No conocemos, yo por lo menos no sé si han hecho alguna publicidad denunciando a Maduro por alguno de esos crímenes a los que se le acusa. Porque tiene sentido para los venezolanos que hemos sido afectados por el régimen tener esas empresas en el exilio que apoyen por lo menos una difusión masiva en el idioma de los países, por ejemplo el inglés en los Estados Unidos, de lo que está haciendo Maduro y su régimen. Y lo que sigue haciendo ese régimen con los venezolanos, la cantidad de venezolanos, 7 millones, que estamos en el exilio y todavía mucha gente saliendo. Muchos están en la frontera sur de los Estados Unidos, otros caminando hacia Chile, hacia Argentina, buscando salir de ese infierno que muy bien dijo Nuria Ramos en su libro, porque en eso ha convertido a Venezuela en un infierno. Y la gente está saliendo. Estas son empresas que le pertenecen a todos los venezolanos y a la Venezuela libre en particular. Lo menos que se espera es que empiecen a ser usados en favor de la libertad de los venezolanos. De hecho, hablando de este tema del apoyo, estos son recursos que ni remotamente lo tienen los cubanos. Sin embargo, puedes verlos allá en Miami construyendo oposición a su régimen. Tienen canales de televisión grandes, pequeñas, de todos los tamaños, haciéndole frente al dictador Díaz-Canel. Pero ya nos gustaría a nosotros tener ese espíritu de ayuda con los recursos de nuestras empresas rescatadas. Así que esto es lo que deja el gobierno interino y ahora la Asamblea Nacional del 2015, que es la encargada de administrar todos esos bienes. Prácticamente cero información, luego de años de lucha contra el régimen de Maduro. Ahora hay acusaciones mutuas entre los líderes de los 4 partidos políticos, endosándose responsabilidades unos con los otros. Yo estuve leyendo en un medio de comunicación una declaración que dio Leopoldo, y voy a abrir comillas. Insinuó que algunos de los políticos que posen de opositores de Maduro tendrían algunos pactos con la dictadura. Les acusó de haber conspirado y maniobrado desde el interior mismo del gobierno interino de Guaidó. Los acusó de sabotear el proyecto que en 4 años no logró su objetivo de conducir a Venezuela. Y señaló específicamente a Tomás Guanipa y a Julio Borges del Partido Primero Justicia. Sobre Borges, Leopoldo dijo, mantuvo la posición, mantuvo una nómina grande de personas. De hecho, fue el funcionario que manejó más recursos por parte del gobierno interino. Y desde el gobierno interino, él saboteaba la estabilidad del presidente Guaidó.
sentencia López. Leopoldo también denuncia que parte de la delegación de este sector político, la mesa de interlocución con la dictadura, podría estar permeado por intereses del chavismo. Así que la mesa de negociación, cuyos actores de la oposición que se sientan con Maduro están siendo señalados de actuar para los intereses del régimen. ¿Qué es lo que no ha ocurrido en la mesa de negociación? No se ha logrado un solo objetivo que favorezca la libertad en Venezuela. A ellos no les gusta hablar de los presos políticos, tampoco de los miles de casos de desaparecidos por los que la ONU está acusando al régimen de Nicolás Maduro. No hablan de los cientos de manifestantes que fueron asesinados durante las protestas en el 2014, 2017, 2019. Estos son los mismos actores políticos que se han conformado con lo poco. Las obras que le deja el régimen de Maduro, que son las alcaldías del este de Caracas, algunas alcaldías clase media en el país y una que otra gobernación tutelada. Se sabe que el régimen de Maduro es un asaltante de votos que los roba electrónicamente y sin embargo estos partidos siguen participando en elecciones con voto electrónico. En fin, es una oposición que prácticamente se representa a ellos mismos. La consecuencia de todo esto es una profunda decepción acumulada de la oposición, representada en estos 4 principales partidos políticos, que son AD, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. Ahora los países que antes apoyaban resoluciones contra Maduro están dejando de apoyar las sanciones. Están prefiriendo una política real. Eso quiere decir que no están viendo los crímenes de Maduro cometidos contra los ciudadanos venezolanos. Ya, la realpolitik demanda otro tipo de acciones de parte de las cancillerías de estos países. Lo que está sucediendo entonces con la diplomacia, al no tener interlocutores en Venezuela capaces de defender el sistema de sanciones, no les queda de otra que negociar unilateralmente con Maduro, porque cada país tiene sus propios intereses. El hecho que España haya relajado las sanciones al extremo de reconocer al embajador de Maduro y de presentar su embajador sus cartas credenciales ante Maduro, de crear un lobby en la Unión Europea para relajar las sanciones. Esto dice mucho, pero del mal trabajo de la oposición venezolana. Aquí en los Estados Unidos los senadores aprobaron la ley Bolívar. Afortunadamente, allí no estuvo metida la oposición representada en los partidos políticos. Fue un trabajo de los senadores norteamericanos, apoyada por organizaciones en el exilio de venezolanos. Es un instrumento que en cierto modo preserva el sistema de sanciones. Aunque el Ejecutivo tiene la autoridad para hacer excepciones por motivo de interés de Estado. Pero afortunadamente, en los Estados Unidos esta ley fue aprobada. En la actualidad, la administración Biden ha mostrado o parece verse flexible, particularmente en el área de la diplomacia que trabaja la política del hemisferio. Lo que se observa es que algunos funcionarios parecen estar a favor de aliviar las sanciones a Maduro, a cambio que la dictadura acepte ir a elecciones transparentes. Es algo que sabemos, nunca va a suceder con Maduro en el poder. ¿Aceptará Maduro elecciones manuales? ¿Aceptará Maduro retirar todos los toldos rojos? ¿Aceptará Maduro liberar del tutelaje que tiene la mayoría de los empleados públicos en Venezuela? Todo ese sistema de control que tienen ellos, biométrico. Quitar los plaques y todo ese mecanismo de control social que es como ellos esclavizan y obtienen los votos de los ciudadanos, que le dan comida a cambio de un voto.
¿Aceptará Maduro todo eso? ¿Aceptará Maduro remover todo ese pocotón de funcionarios que actúan a través de los colectivos? Porque los colectivos son funcionarios del régimen para amedrentar a los ciudadanos en su derecho de votar libremente y bajo su conciencia. ¿Eso lo va a aceptar Maduro? No lo creo. De eso se trata una elección transparente. Un alivio de las sanciones a Maduro que incluya darle dinero significa alimentar su cuenta bancaria, la de los suyos, la red de colaboradores y enchufados que tiene, su maquinaria de terror. Estamos hablando de los cuerpos de seguridad como el TGCIN, el SEBIN, el 6CPC, señalados por organismos de derechos humanos como violatorios, como responsables de delitos de lesa humanidad. Ese dinero nunca va a llegar al pueblo. ¿Qué tenemos como oposición? Prácticamente lo que tenemos es un grupo de gente con un discurso débil, timorato. En Venezuela uno no sabe realmente el nivel de colaboración con el régimen de Maduro que tienen algunas personas. En oportunidades, lo digo por los oficios que tienen, las posiciones que ocupan. Se trata de gente incapaz de usar incluso el blindaje que les da el cargo. Es el caso de los diputados. Ellos tienen un blindaje. Hay países que le reconocen a la Asamblea Nacional del 2015. Por lo tanto, le dan un blindaje político para actuar, denunciar hechos de corrupción, crímenes cometidos por el régimen. Pero eligen callar. Es igual con los líderes de organizaciones sociales, empresariales y obreras. Algunos tienen su blindaje porque son reconocidos internacionalmente. Forman parte de una red, de una asociación gigante mundial. Sin embargo, pese a que incluso dentro de sus propias organizaciones, miembros de sus propias organizaciones han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, han sido desaparecidos forzosamente. Entonces, incluso con todos esos crímenes cometidos contra ellos, estos líderes han sido incapaces de denunciar. De eso se trata todo esto de cambiar las cosas, de definir quiénes somos y hasta dónde estamos dispuestos a seguir tolerando interlocutores que dicen estar con la democracia, con los derechos humanos. Se dicen ser de la oposición, pero están en silencio, tienen miedo. Es mejor que estén donde realmente deben estar, con el régimen de Maduro, porque su silencio dice encubrir, dice colaborar, dice aceptar la dictadura. Por lo tanto, son inútiles para la lucha por la democracia. Todas estas situaciones me han llevado a la conclusión que lo mejor es apoyar a quien se ha opuesto abiertamente a negociar con Maduro, a quien le ha llamado por sus crímenes, a quien quiere un cambio significativo en el lenguaje de la oposición, a quien puede ser una interlocutora válida para sostener el sistema de sanciones ante la comunidad internacional. Me lleva en una sola dirección, la señora María Corina Machado. Ya quisiera ver al gobierno del señor Sánchez en España enviando un embajador con sus cartas credenciales, con Maduro, con una oposición liderada por María Corina Machado. No va a ocurrir el silencio. El tema de la flexibilización de las sanciones que tanto negocia la oposición con Maduro. Eso no va a ocurrir probablemente con un liderazgo como el de María Corina Machado. Necesitamos una oposición centrada en un solo objetivo: rescatar la democracia y la libertad, y no la cohabitación a cambio de la esclavitud de los venezolanos. Necesitamos una oposición que vaya más allá del este de Caracas, una oposición en toda Venezuela, esa voz de la Venezuela libre. Solo la escucho en María Corina. Si llega a suceder que hay elecciones, queridos hermanos, amigos venezolanos, para elegir a un líder de la oposición, ya no sigamos perdiendo más tiempo. Elijamos a María Corina.
Necesitamos frenar este desastre de la flexibilización de las sanciones. Necesitamos auditar los bienes rescatados y ponerlos a trabajar para los intereses de la libertad en Venezuela. Necesitamos saber y conocer cuánto ha sido el gasto real de todo esto que llaman ayuda humanitaria, quienes se han beneficiado. Necesitamos crear medios consulares en los diferentes países para que reconozcan algunos procesos consulares y para que no dependamos de la dictadura de Maduro, porque es lo que está ocurriendo. No pueden seguir obligando a los venezolanos que huyen de Maduro a legitimar las embajadas y las representaciones de ese régimen. Así es, amigos. De eso se trata este post. Hagamos entonces a esta líder, a María Corina, la líder de los venezolanos, la que lleve la batuta en esta nueva etapa, por decirlo de alguna forma, por la libertad de nuestro país. Blindemos a María Corina, porque ella está dispuesta a luchar, pero necesita un blindaje que de alguna forma le proteja en su trabajo, y esto solo puede darse en este momento a través de este proceso de legitimación de la nueva oposición en Venezuela. Démosle la oportunidad a María Corina. Ya los otros tuvieron su tiempo, su espacio político, hicieron y deshicieron. Y el resultado es la nada. Mientras que con María Corina hay expectativas, porque tiene un discurso construido en el largo plazo y ella no ha cambiado. Ella sigue allí, en el temple. Entonces, este es el tiempo. Hagamos entonces de María Corina la líder de los venezolanos. Démosle la oportunidad para que devuelva al país un camino sostenible de oposición real. Bien, es todo en análisis estratégico y también en mi columna del Nacional. Nos seguimos viendo pronto.